anómalo. Y ese algo lo tenemos que analizar, ese algo anómalo lo tenemos que ver. Entonces ya tenemos dos datos, hipertensión y tenemos el que corresponde. Y si nos viene con dolor, ¿qué es lo más lógico? Vamos a estar pensando de que este paciente en nuestra cabeza puede ser cólico ureteral. El antecedente lo tenemos que tener en consideración siempre. Es muy práctico. Cuando nosotros consultamos los libros, la parte académica dice, bueno, es una referencia, muchos quieren poner los antecedentes después después de enfermedad actual. Doctor, ahora sí, por favor. Más práctico es tenerlo antes para tener un yo me así, coger. Dígame. Ahora Okay, sí, por favor. Ya está, María José. Ya, gracias. Ya. Ok. Entonces, nosotros, el antecedente patológico va a ser una guía para nosotros. Una guía marcada, una guía. Luego viene el motivo de consulta, y el motivo de consulta, ¿qué es lo que nosotros tenemos? O nos pueden poner por la cantidad de orina, oliguria, poliuria, oliguria, anuria. Nos pueden poner por una sintomatología, que ya vamos a ver, disuria, poliacuria, que eso lo verán en cada grupo, por si acaso, de práctica. O pueden hacerlo, ustedes lo van poniendo, pero el dolor, nosotros somos médicos. Y aunque la frase no les guste mucho, pero es para que se les quede grabado desde el punto de vista semiológico. Nosotros somos médicos y vivimos del dolor ajeno. Como nosotros somos médicos y vivimos del dolor ajeno, el dolor, tenemos todo dolor en el pecho, dolor torácico, dolor precordial, dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho, dolor abdominal, dolor. Nosotros el dolor lo tenemos que desmenuzar y obtener qué es lo que tiene. Y una vez que nosotros analicemos bien el dolor, nosotros vamos a tener en el bolsillo por lo menos la mitad del diagnóstico y quítenle el dolor, porque no es porque, lo voy a investigar y el paciente va a seguir, que siga con el dolor para investigarlo y que siga hasta las últimas consecuencias, como dicen nuestras autoridades, hasta hoy. No, nosotros tenemos que ser eficientes y efectivos, eficientes en el diagnóstico que le duele y efectivos para quitarle el dolor, pero sabiendo que tenemos en el bolsillo las posibilidades diagnósticas. Ahora vamos a utilizar la topografía. ¿Por qué duele el riñón? ¿Dónde está ubicado el riñón? El riñón está ubicado retroperitoneal. Por lo tanto, al tener retroperitoneal, recuerden ustedes que está el psoas, y el psoas está como que en la celda renal, como que lo aguanta, como que es la base. Entonces, el riñón duele. Cuando les venga un paciente y les diga, me duelen los riñones, les voy a pedir, yo voy a activar la cámara porque necesito hacerme expresivo en este momento. Fíjense ustedes, si les llega el paciente y tienen los 4 dedos delante, o sea, en el abdomen, pared anterior, y tienen el pulgar en la masa lumbar, se pone ahí, me duele los riñones, ustedes van a pensar que sí, el dolor es renal. Pero si en cambio ustedes encuentran que el paciente tiene el pulgar en la parte anterior del abdomen y los 4 dedos, vamos a ver si me pongo aquí, y los 4 dedos aquí, me duelen los riñones. Esta, cuando dicen la posición de las manos, la posición de las manos le va a dar un dato muy fuerte para decirle que si los 4 dedos están en la masa lumbar, el dolor es osteomuscular.
Cuando les dan ese dato, ustedes ya van a preguntarle cómo es el dolor. Y el dolor lo van a ver que el dolor es tipo pesantez. El dolor, el paciente tiene ese dolor que cuando hace un pequeño, camina mucho, mujeres que se ponen en los tacos y me siento inflamada. Ojo, te sientes inflamada porque resulta de que estás teniendo dolor lumbar, pero ya tienes la posición de la mano y ya tienes la actividad. Entonces, ¿cuándo duele el riñón? Dolor tipo pesantez. Ya viste la mano como lo pone. Ahora sí voy a apagar la cámara para que... Dígame. Una pregunta. ¿El dolor del riñón se irradia o se podría irradiar? El dolor que es renal, no. Se mantiene permanente, pertinaz, constante. Y es está ahí. Y es localizado. Localizado. Por eso es que le hago, insisto, en la actitud, en la parte manual. ¿Qué patologías nos pueden dar el dolor? El dolor que en la celda renal, la celda que es retroperitoneal, ya empieza a desplazar el psoas. Y al desplazar el psoas ya hay una posición de espacio que no es normal en nuestro cuerpo. Entonces, esa sensación de pesantez, de que caminas y te sientes agotado, te sientes molesto, se presenta en hidronefrosis. ¿Cuándo tenemos hidronefrosis? Cuando no hemos evaluado bien al paciente las vías urinarias. Y las vías urinarias, el ureter, hay una obstrucción y nos produce hidronefrosis. El famoso riñón mudo, que antes le dábamos urogramas a cada momento, urogramas intravenosos, y resulta de que no tenía un riñón, entonces le llamaban riñón mudo. ¿Cuándo podemos tener? Cuando hay neoplasias renales. Por eso en el grupo 1 le insistía, niño que toma colorante, adulto que tiene chance para desarrollar tumor renal, cáncer renal. Y el tumor renal no es que está muy raro, no está muy raro. Un doctor que lo conozco simplemente se fue a hacer, porque tenía cierta molestia, se fue a hacer un eco y en el eco le vieron que tenía una tumoración renal y él pensaba que es porque tenía escoliosis, tenía ese dolor tipo pesantez. Tuvo que someterse a nefrectomía y posteriormente tuvo que someterse a quimioterapia. En los actuales momentos, todavía desde antes de la pandemia, todavía no se recupera. Y ya él ha pedido su jubilación porque no puede seguir. Así que el cáncer renal, fíjense que estamos hablando de cáncer renal, dolor renal tipo pesantez. ¿Y cuándo lo hubiésemos prevenido? Cuando nosotros somos muchachos, a nuestros niños no les den colorantes ni ninguna bobería, que chetos, que cachitos, que ¿cómo es que se llama? Hay un jugo que es tremendo, el pulp, no sé si ustedes lo conozcan. Yo vi a un familiar y me decía que el niño era adicto al pulp. Y adicto al pulp, no le des porque tiene un colorante bárbaro bárbaro. Y no es que estoy en contra de eso, lo que estoy en contra de los colorantes, no en contra de la marca. Cáncer renal, entonces cáncer renal, hidronefrosis, que son los que van a la cabeza, y las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas, por ejemplo, el riñón en herradura, tienes ese problema. Los pacientes que tienen enfermedad poliquística renal, que tiene un componente familiar, ese paciente tiene esa sensación, ese fastidio. Y para la enfermedad poliquística, que es hereditaria, no hay cómo pararlo.
Solamente hay que seguir la evolución, lamentablemente, y es hereditario. Entonces tenemos el dolor somático, pero me estoy olvidando de algo. Y fíjense que le viene un paciente que cuando, mujer, es el cuadro típico, mujer, que con tacos camina y se inflama, así lo dice el paciente, es delgada, y que cuando camina mucho en su trabajo, qué sé yo, siente dolor lumbar, unilateral. Es casi seguro, señores, que esa paciente tiene tosis renal, porque la celda renal está débil, y al estar débil la celda renal desciende la parte del riñón. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque si ustedes le piden eco renal, le piden radiografía, que la ponen en decúbito dorsal, no van a ver en la tosis renal. Tienen que verlo en ortostatismo, en bipedestación, para saber que ha descendido. Y hay que buscar la sombra renal y el impacto en el psoas, en una radiografía simple de abdomen. Hay que pensarlo para decir, este paciente tiene tosis renal. ¿Y cuál es la terapia para la tosis renal? La tosis renal es simplemente que suba de peso. ¿Por qué? Porque aumenta la grasa lo tiene al riñón en la parte retroperitoneal, lo pone compactar y lo tiene ahí puesto. Claro que si el paciente que hemos visto que es delgado tiene 22 de índice de masa corporal, jamás va a decir suba de peso y lo lleva a 35, ahí le está haciendo otro daño. Pero sí que sube un poco de peso, compacta la celda renal y ustedes están de ley. Excelentes médicos, pero ya vieron el biotipo, sintieron el análisis analizaron el dolor renal, la mano, cómo la pone, los datos, y ustedes son excelentes médicos y ustedes pueden decir que fueron porque ya son médicos, así estamos viendo al futuro, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entonces queda la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, sacan pecho. Pero deben poner atención, observar aquellos detalles. Si alguien me quiere interrumpir, no hay problema, yo me resiento, yo soy muy amplio. Fíjense que hemos hablado del dolor tipo pesantez renal, pero hay una característica del dolor que esa debemos tener en consideración. El dolor que es intenso, agudo, brusco, que puede subir o bajar la presión, que está con palidez, que está con taquicardia, que puede presentar hematuria. Ese dolor, infarto renal. Cada que ustedes tengan un problema vascular, siempre van a tener repercusión hemodinámica. Sube, baja la presión, palidez, taquicardia. Infarto renal. El infarto renal tiene dos posibilidades. Una, trombosis. ¿Cuándo es trombosis? Trombosis cuando tienes un paciente que es hipertenso, arteriosclerótico, añoso y resulta que tiene una placa causando estenosis, causando el grumo. Una posibilidad. Otra posibilidad. El paciente en este caso tiene policitemia. ¿Qué es policitemia? Policitemia es que las 3 líneas sanguíneas estén incrementadas. Si solamente está incrementado glóbulos rojos, ustedes dicen que tiene eritrocitosis. Pero si está elevado la cantidad de elementos figurados de la sangre, obviamente va a ser una sangre, entre comillas, no quiero que lo cojan como un error de expresión mía, como que está espesa la sangre y se produce trombosis. Al tener trombosis, obviamente produce infarto renal.
Entonces nosotros vamos a tener un paciente con esas características y en nuestra historia clínica lo vemos que es un paciente que está colorado, rojo o que tiene antecedentes de, lo envía el hematólogo o lo está viendo el hematólogo porque tiene mucho hematócrito. Ustedes ya y de repente les da dolor brusco, agudo, que es en la masa lumbar, el que tiene repercusión hemodinámica, presión alta, presión baja, cualquiera de los dos, el que tiene taquicardia, el que tiene palidez, y el dolor está ahí, nuevamente con la mano, como se toca, en todo esto, ustedes pueden decir posibilidad de infarto renal. ¿Por qué? Porque les falta algunos datitos más. Pero ustedes casi seguro ya tienen y tienen que acordarse. La otra posibilidad es que sea embólico. ¿Y cuándo es embólico? Por ejemplo, tenemos en la endocarditis bacteriana y tenemos también la posibilidad embólica en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque el coágulo salió de la aurícula por ABC, estenosis mitral, por fibrilación no valvular, por lo que sea. Sale, pasa el corazón, sortea la carótida y yo no voy a dejar de insistir, carótida izquierda. No subió la carótida izquierda y sigue bajando y sigue sorteando y pasa la mesentérica superior, pasa el tronco celíaco, mesentérica inferior y sigue y llega hasta la arteria renal y le pega un émbolo ahí. Infarto renal por dos causas. Infarto renal por dos causas. Pero ya sabemos cuándo tenemos por masa, cuándo tenemos por hemodinámica. ¿Qué es lo que puede doler? Pasemos a otra característica. Y la otra característica, ¿qué es lo que nos puede doler? Vamos a ver las vías urinarias, el uretere. ¿Duele el uretere? ¿Por qué duele? Claro que duele. Y duele porque resulta que tiene músculo estriado el uretere. Y cuando se atora un cálculo, no existe persona normal que bote cálculos. Eso es anormal. Y cuando un cálculo que se presenta en el uretere, si es espiculado, te va arañando el uretere. ¿Y cuáles son las estrecheces fisiológicas del uretere, por favor? Rápido. La abdominal, la intramural y la creo la que está más arriba, eso no recuerdo el nombre. A ver, vamos con la ilíaca, vamos con la segunda lumbar y a la entrada de la vejiga. Es donde se queda el cálculo generalmente atrapado. Pero cuando el paciente les dice, me duele aquí, y está que se retuerce porque es dolor cólico, va y viene, se acompaña y el paciente está inquieto, se retuerce, se para, se sienta y vomita porque tiene cuadros digestivos, vomita, tiene náusea, tiene palidez, sudoración y lo tienen en emergencia del hospital y resulta que en la emergencia del hospital tiene una larga fila y ese está que grita y les grita a estos médicos insensibles que no me atienden y el pobre médico está viendo una peritonitis, un abdomen agudo y le mandan al interno, le mandan al estudiante de la Católica, anda a verlo. Entonces rápidamente el interno de la Católica tiene que ver qué es lo que está pasando. Primero, ¿es emergencia o es urgencia? Entonces, cuando lo ven que está con dolor, rápidamente dice, bueno, no tiene ningún problema hemodinámico, porque el infarto renal, se vuelve emergencia. Este cólico ureteral es urgencia.
¿Dónde le duele? Si le señala el cólico, aquí me duele, porque recordemos que más o menos topográficamente los riñones son paraumbilicales. Y el hecho de que vaya el ureter, vaya descendiendo hacia la vejiga, si le señala cualquier sitio, el cálculo no está ahí, porque recuerden que tienen una inervación que no le da topográficamente el cálculo, pero sí nosotros vamos a saber que en las ilíacas, que en la segunda lumbar, que a la entrada de la vejiga son estrecheces fisiológicas. Entonces nosotros vamos a tener este tipo de pacientes y vamos a saber que tenemos que ver, porque, a ver, antes que me olvide, nosotros tenemos que analizar siempre el cálculo porque es anormal. Y nosotros vamos a analizar, por ejemplo, si el cálculo es de oxalato de calcio. Si es de oxalato de calcio, nosotros debemos pensar que este paciente, si es de oxalato, es trastorno en el metabolismo. Y al tener un trastorno en el metabolismo, nosotros en el metabolismo del ácido oxálico. Nosotros debemos entonces quitar el ácido oxálico de la comida. ¿Cuál es el vegetal que tiene más ácido oxálico? El tomate. Y eso se los dejo de tarea, ¿cuáles son los vegetales que tienen más ácido oxálico? Le quitamos el ácido oxálico, curado. Y ya hemos tenido en el antecedente patológico personal hipertensión, litiasis, y ahora lo estamos viendo con cólico ureteral. Es que tenemos otro tipo de paciente, hipertensión, litiasis renal. Yo siempre voto cálculos, y cuando analizamos el cálculo resulta que es el fosfato cálcico. O, si aparte de eso tiene hipertensión, litiasis renal y tiene úlcera duodenal, ¿cuál sería el diagnóstico? Yo rápidamente voy a buscar, señores, el metabolismo del calcio. Si tiene hipercalcemia, ya no voy a buscar más, voy a buscar en las paratiroides. Y el hiperparatiroidismo, ya está el diagnóstico. Pero fíjense cómo viene la columna, antecedentes patológicos personales, nuestro motivo de consulta, lo vamos dirigiendo y analizamos el dolor. Y ya tenemos en nuestra cabeza, tenemos un diagnóstico posible, hiperparatiroidismo. ¿Cuántos hiperparatiroidismo se nos pasarán por las narices? Yo qué sé, porque resulta que botaron la piedra y ya está. Yo siempre boto las piedras, siempre tengo cálculos, siempre tengo arenilla. Ya quiero dejarles sembrado a ustedes que eso no es medicina. Tenemos otro tipo de cálculos, el estrubita. La estrubita, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, Klebsiella. La Klebsiella, ¿cuándo la tenemos? La tenemos en los pacientes con pielonefritis crónica. Se hace el cálculo, se coloniza con Klebsiella. Y ese cálculo que se coloniza resulta que causa hidronefrosis, dolor tipo pesantez, que le duele, que está con fiebre. Hombre, boté una piedra y esa piedra, ¿qué tienes ahí? Estrubita. Tienes estrubita, hay que buscar la infección. Curado, señor. Otro cálculo que pueden tener, fíjense, ya vamos 3, a la tercera parte, vamos a la cuarta, ácido úrico. Y como les decía creo que con ustedes, tienes cálculo de ácido úrico. Oye, ¿y por qué le vas a dar úrico-súrico? Tienes que darle bloqueador de ácido úrico. Y por último, para no agotar, para no perder aquí el tiempo, no consumir el tiempo sería la palabra, el de cistina, nuevamente metabólico. Es decir, cada que ustedes tengan cólico renal, no se queden en aliviar. ¿Cómo le aliviamos el cólico? Nosotros pensamos toda esta situación y nosotros rápidamente empezamos a ver qué posibilidades. ¿Y cómo le vamos a aliviar? Le vamos a dar un antiespasmódico porque relaja el ureter. Y le vamos a dejar este antiespasmódico para que el pueda relajarse el ureter y pueda vencer la obstrucción. Si es que de tanto en cuanto el cálculo es pequeño y lo puede expulsar.
Pero hay un problema que tienen que ustedes tener bien puesto en la cabeza, en el software. Imaginémonos que tiene cólico ureteral del lado derecho. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial sería apendicitis versus cólico ureteral. Y la apendicitis versus cólico, ¿ustedes qué? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Porque en los dos hay náuseas, vómitos, en los dos se retuerce el dolor. Cuando el apendicitis deja de retorcer, disminuye el dolor y retorcerse, cuando se perfora. No es que ha mejorado, ha empeorado. Ya tienes perforación, ya tienes sepsis, ya tienes plastrón. Cuando el paciente en cambio, el dolor con litiasis ureteral, ese dolor, el paciente va y viene, va y viene, va y viene, pero siempre habrá hematuria, porque está lastimado el uretere. Y el ureter también tiene una mucosa y se lastima. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar? Cada que tengan dolor en fosa ilíaca derecha, también acompañen no solamente el hemograma para saber si está inflamado, desviado a la izquierda, a la derecha, si está ahí con leucocitosis, o pidan también un examen de orina, porque ahí les puedes estar dando la clave del diagnóstico. Y nos estamos olvidando en nuestro diagnóstico diferencial de la deferentitis, que ya le voy a hablar porque estoy hablando solamente de una manera topográfica, que entra en el diagnóstico diferencial. Ya vamos a tocar también en el caso derecho para saber el diagnóstico diferencial de apendicitis. Por eso ustedes tienen que estar en la cabeza, tener diseñado qué eje lo que vamos a utilizar, y por eso estamos topográficamente. Pasado el dato del cólico ureteral, el cólico... Sí estamos con el tiempo, ¿no, verdad? Sí, tenemos tiempo. Pasado, estaba preocupado por el tiempo. Pasado la parte del uretere. Pasado el uretere, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la vejiga. Y si tenemos la vejiga, ¿se inflama la vejiga? Sí. ¿Y cómo se inflama la vejiga? ¿En qué caso se inflama la vejiga? Cuando tenemos globo vesical. El globo vesical, y lo tenemos en... ¿Cómo tenemos globo vesical? Número 1, hipertrofia prostática. La obstrucción que causa la próstata, obvio, no se evacúa la vejiga. A propósito, no crean que estoy hablando mal. No existe evacúa. Lo correcto es evacua. No se evacúa la vejiga. Al no evacuar toda la vejiga, el líquido, el contenido, ¿ya?, va a quedar un remanso. Ese remanso se va a infectar, infección bacteriana. Va a haber vesical. Y antes de la micción va a tener dolor tipo pesantez, que ustedes a la palpación la pueden tocar. Ustedes pueden hacer la palpación y llegar a la conclusión que tiene globo vesical. En cambio, me están pasando un mensaje que no sé quién. En cambio, señores, en las mujeres nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque resulta que en las mujeres puede ser que la sensación de pesantez puede ser por el famoso miomas, enfermedad de miomatosis, muchos miomas en el útero, que generalmente se presentan con los años y tienen esa sensación de pesantez. Entonces, nuestro diagnóstico diferencial con una mujer es la cistitis más miomas. Y recordemos que los miomas
no porque tengamos miomas. El mioma no se hace canceroso, no se hace canceroso. No hay degeneración cancerosa del mioma, porque es tejido conectivo. Lo que se puede presentar es cáncer endometrial en las mujeres, que eso sí, y hay sangrado, eso sí. Lo que puede presentar enfermedades transmisibles infecciosas, el cuello del útero puede tener neoplasia, sí. ¿A dónde voy? Que la mayoría de nuestras mujeres son histerectomizadas solamente por enfermedad miomatosa, porque tienen miomas. Y es más, te saqué también los ovarios, porque ya los ovarios ya no vas a tener hijos, y la dejamos vacía. Al decir vacía, realmente la operamos, la sometemos a un riesgo casi innecesario. Porque ya está, con la menopausia, lo que va a pasar es que se va a involucionar el útero. Y hay situaciones que pueden manejarlas, pero nuestras mujeres son casi sometidas a cirugías por mioma. ¿Tienes un mioma? Vamos a quirófano. No, ¿por qué? Oiga, hay que ver dónde está el mioma, hay que analizar la situación. Pero la sensación del mioma puede causar la sensación de inflamación o de dolor antes de la micción, y ese es el dato que nos acude a nosotros los médicos. Tengo molestias urinarias que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué es el término de cistitis? ¿Qué es el término de polaquiuria? ¿Qué es el término de tenesmo vesical? Entonces, como nosotros tenemos que analizar ese tipo de situación para declarar que la paciente tiene cistitis, pero cistitis es inflamación, y la cistitis la podemos manejar, sí, pero eso no quiere decir que vamos a decir la inflamación viene por el tema de los miomas y por lo tanto saquemos los miomas. Oye, espérate. Y nuestras mujeres, yo no sé cómo sean en su espacio, pero yo veo muchas mujeres que le vuelan el útero. Ya a los 40, no, tú ya no tienes nada más, no necesitas así. Y boom, le vuelan el útero, le vuelan los ovarios, o por último le sacan el útero, le dejan un cachito de ovario, y con ese cachito de ovario vas a vivir. Oye, yo ahí soy muy conservador. Muy conservador. Pero a nosotros nos ha venido por cistitis. Y si nuevamente el dolor lo tiene después de miccionar, entonces nosotros seguimos pensando en cistitis y los otros terminologías que tienen que verlo en sus clases de práctica. Fíjense ustedes que estamos ante un cuadro local. Quiero llamarles la atención. Si hay hematuria franca, cuidado con las neoplasias. Y si el paciente tiene el hábito tabáquico con mayoría de edad, con edad más de 60, y tiene hábito tabáquico, cuidado. El tabaco no es verdad que solamente produce cáncer pulmonar. El tabaco le puede producir cáncer de lengua, cáncer de garganta, orofaringe. Y el cáncer de lengua no hay quimioterapia y hay que bajarle la lengua, aunque los dejes mudo. Igual he visto cáncer de lengua que se mueren rapidito y se mueren rapidito. Cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas y cáncer de vejiga. O sea que el tabaquismo, yo no sé si aquí, permítame hacer rapidito un muestreo.
Díganme a ver, estamos 23 estudiantes. De los 23, repórtense a aquellos que fuman. ¿Cómo? ¿No se reportan? ¿No fuman? Son niños buenos. Claro, No claro, de no niños fuman. buenos. Creo que Claro. nadie fuma, doctor. Nadie O fuma. sea, se podría decir social, doctor. Social es fumar. Así que he dicho que se reporten los que fuman. No es que por una vez, por ahí, cuando me deja mi novia, cuando no. No. He dicho los que fuman. Que se reporten. De 23, ¿cuántos? Ninguno. Yo, doctor, yo. Uno. Oh. Bueno. El tabaco, por eso es que Jesús Joao, lo que voy a decir no se sienta ofendido, porque resulta que yo soy un ex fumador, una cajetilla diaria. A su edad yo fumaba una cajetilla diaria, así que no se sienta ofendido por lo que voy a decir. Pero el tabaco realmente se convierte en una adicción y debiéramos verlo desde ese punto de vista, por la nicotina. Y el tabaco, fíjense la cantidad de tipos de cáncer que puede presentarse por todos lados. Para decir que un paciente no tiene, que un paciente tiene las mismas probabilidades de cáncer que un no paciente, 10 años. O sea que yo ya tengo las mismas probabilidades, ya estoy dentro de las mismas probabilidades de no cáncer. Perdón, no tabaco, paciente que no fuma. Ya tengo como 20 años. Y por lo tanto, señores, ustedes tienen que, el tabaquismo, esa es una de las razones epidemiológicas que nosotros luchamos. El cáncer de vejiga. Por eso les estoy expresando qué es lo que se lo llevó a la muerte. Ustedes tienen razón de Febres Cordero, León Febres Cordero, que siempre lo menciono. Lo llevó a la muerte el cáncer de vejiga y lo acabó. Y eso lo consumió. Lo consumió. Y la verdad que cuando lo veía en consulta, que no era una consulta, no era mi paciente, sino que solamente un apoyo, cuando le hicieron una serie de procedimientos oculares, porque tenía problemas también oculares, lo admiraba, un individuo que estaba hasta el último parado, como ustedes no se imaginan. No cedía ante nada, imponente. Yo lo admiraba porque estaba con cáncer, se iba a hacer los procedimientos oculares, como era el expresidente, había que darle apoyo y tener cuidado. Y el hombre parado, que puchica, Dios mío, hombre bien rayado. Entonces, a él se lo llevó el cáncer de vejiga. Y esto, como ya ha fallecido hace muchos años, esto no es un chisme que lo doy, sino que lo sabemos en el ámbito médico que él padecía y que ahora ya quizás no lo tomen como un deslengüe. Pero fumaba como bárbaramente.
bárbaramente, y él terminó así. Entonces, ¿qué más tenemos de la vejiga? Vamos a seguir, y aquí voy a hablarles algo. Vamos a coger a los hombres. Y los hombres lo que van a tener, torsión de testicular. La torsión testicular, si, a ver, van a participar ustedes. Si el testículo tiene arteria, vena, al torcer no tiene irrigación, ¿cómo se va a presentar? El paciente va a presentar dolor, eso es obvio. Dolor súbito. El dolor lo va a localizar, el dolor es súbito. Y yo les he dicho que si hay compromiso vascular, va a haber sintomatología hemodinámica. Sí, va a tener taquicardia, va a tener palidez, va a tener sudoración, va a tener, si es un niño, va a tener hipotensión. La torsión testicular hay que pensarla. Si es cualquiera que sea, niño u hombre, hay que actuar rápido para salvar el testículo. Porque si no, el testículo que ya que sin isquémico, hay que sacarlo. Y ustedes deben entender que la pérdida de un testículo al hombre no es que le estás haciendo, es igual que la mujer. ¿Cuál es la masculinidad? El testículo. Y quedarse con un testículo, ese hombre se siente psicológicamente disminuido. A la mujer, ¿cuál es el signo de feminidad? Las mamas. Si las mutilas las mamas, esa mujer se queda impactada y disminuida. La autoestima se les baja. Por eso es que ustedes habrán oído que hay pacientes con cáncer de mama que a la larga, cuando ya terminan el largo recorrido, el viacrucis, que significa quimioterapia, radioterapia, y cuando les dan la chance de que bueno, ya está con solamente controles, se ponen una prótesis enseguida. No es por vanidad, es psicológico, porque la feminidad de la mujer está en las mamas. Por algo, porque se sienten madres, porque se sienten en el sentido femenino. En el hombre es la parte testicular, porque el hombre, mal o bien, está enseñado 2 testículos. A veces le ponen, cuando se pierde, le dejan puesto ahí una bola ahí para que sienta que hay dos que, así sea material extraño, le dejan. Entonces nosotros tenemos que considerar que la torsión testicular debemos actuar rápido, es brusco, y tiene taquicardia, y tiene palidez, y está localizado el dolor. Pero el dolor también puede ser por el conducto deferente, y el conducto deferente puede presentarse problemas inflamatorios. Y los problemas inflamatorios, un momentito por favor, que esto es... Dígame rapidito que estoy en clase. ¿Qué pasó? ¿Ya? Sí, sí. Vean el registro, si es que vean el registro, que es lo que yo he prescrito. Y ahí en la evolución está si debe tomar anticoagulación o no. Listo, me llama, ok. Disculpen, pero un paciente si debe tomar anticoagulación o no.
¿Dónde está? Ah, la deferentitis. Entonces, cuando tienes la deferentitis, tienes inflamación. ¿Y la inflamación por qué puede ser? Puede ser por trauma, puede ser por simplemente... Ustedes han visto que ahora todos, hombres y mujeres, usan unas mallas y como van al gimnasio y quieren sacar músculo y quieren verse como los de la televisión, así pepudos, entonces se ponen unas mallas y unos protectores dizque para no herniarse. Lo único que hacen es apretar la parte testicular y apretar la parte que corresponde al deferente y entonces pueden lastimarse. ¿A dónde voy? Si ustedes tienen dolor en fosa ilíaca derecha, piensen en un diferencial típico de apéndice, apendicitis aguda, litiasis renal y problema de testicular, el conducto deferente. Si tienen una mujer, ya no hombre, ya no piensen en deferente, pues conducto deferente. Si tienen una mujer, ustedes tienen que tener apendicitis, litiasis renal, cólico ureteral y el diferencial es ovario. Y en el ovario tienen que descartar embarazo ectópico, tienen que descartar quiste de ovario torcido, tienen que descartarlo, pensarlo, analizarlo. Fíjense que les estoy dando ya el diagnóstico diferencial que les va a servir en clínica. Cuando vean clínica y les manden, ya tienen que ponerlo ahí. Sigamos con el dolor semiológico. Y el dolor semiológico nos he dejado y me he saltado un poco hacia la parte de la próstata. La próstata puede causar dolor, claro, cuando se inflama la próstata. Y la próstata se inflama agudo y crónico. Agudo son aquellos pacientes que simplemente nos llegan con globo vesical, nos llegan con dolor marcado. El dolor siempre de próstata va a ser en el perineo. El perineo duele, la sensación de pesantez, y esa sensación de pesantez es marcada. Y viene, si es aguda, viene con globo vesical. Los típicos pacientes que tienen eso son pacientes que están tomando cerveza y que de repente, y así dicen los pacientes, es que vengo porque me duele, tengo la pesantez por el globo vesical, tengo el dolor en periné y estaba tomando una cerveza y se me tapó el caño, es la expresión popular. Ustedes tienen que pensar que puede ser prostatitis aguda. Pero si hay prostatitis aguda, hay prostatitis crónica. Y la prostatitis crónica se presenta nuevamente con la ubicación, pero la diferencia está en que la prostatitis crónica pueden darle cuadros febriculares. Pueden dar los cuadros de manera intermitente. ¿Qué puede causar la prostatitis crónica? Estamos hablando entre adultos y al hablar entre adultos médicos tenemos que tocar todos los ámbitos. Según los psicólogos, las relaciones sexuales están permitidas si es que los dos están de acuerdo. ¿A dónde voy? Que hay la práctica sexual anal. La práctica sexual anual está permitida de tanto en cuanto se cumplan los aseos pertinentes. Y nuestra gente no tiene educación en salud. Entonces, tienen relaciones anales y luego vaginales, tremenda leucorrea. Tienen relaciones anales y no tienen el suficiente aseo. Tienen prostatitis, otra vez esta niña, tienen prostatitis crónica. Déjeme atender esto, por favor, un momentito. Aló, dígame.
Si está suspendida la warfarina, no necesariamente dice ahí, vea usted la fracción de eyección. Si la fracción de eyección del ecocardio está descrito que tiene más allá de 35, no necesita 40, no necesita warfarina, no necesita anticoagulación, déjela sin anticoagulación. Sí, y ok, listo. Híjole, ustedes no saben cuánto me cuesta. Este tipo de interconsultas es muy frecuente. A veces tenemos deficiencias que ni siquiera el médico recién graduado entiende la fracción de eyección, pero hay que tener paciencia. Entonces, volvamos nuevamente al tema que es espinoso y que no quiero que ustedes lo tomen a mal. Entonces, tenemos pacientes con prostatitis crónica. La prostatitis crónica, la bacteria avanza y se aloja en la próstata por generalmente desaseo. Si ustedes tienen una pareja y ustedes notan que la mujer tiene leucorrea, tienen que tratar también al hombre. Si usted tiene un hombre con prostatitis crónica, tienen que tratar a la mujer porque si no se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué se tiene que tratar? Y tienen que pensarlo bien. Esto creo que lo dije. ¿Cuáles son los sitios donde es difícil entrar el antibiótico? A ver. Esto creo que ya lo dije. La barrera hematoencefálica. No le oí, Sara. La barrera hematoencefálica. La próstata también. ¿Y qué más? Falta un sitio donde entrar el antibiótico es complejo. Al ojo. Ocular. Ajá. Ocular. La parte ocular son los 3 sitios. Pasar la barrera hematoencefálica en el ojo, no te entra antibiótico, por lo tanto, la endoftalmitis es un problemón. Y la otra, la próstata. Afortunadamente, las quinolonas entran a la próstata, pero resulta que tenemos la resistencia al antibiótico, que hay que considerarla. Entonces, nosotros en el caso de prostatitis crónica tenemos que tener cuidado y tenemos que manejarnos. Seguimos pensando, ¿qué más vamos a analizar el dolor? Y el dolor ya hemos visto en el caso que corresponde, hemos visto en la mujer, la cistitis, el globo vesical, en el hombre, la próstata, el testículo, el conducto deferente. Lo hemos analizado topográficamente. Lo que nos falta en el hombre es la uretra. ¿La uretra duele? Sí, señor, claro que sí. Y si no, miren a esos pacientes que les ponemos sonda vesical. Y a propósito, cuando nosotros pongamos sonda vesical, debemos tener cuidado porque le podemos estar metiendo bacterias. Y le hacemos infecciones nosocomiales. Debemos tener cuidado. No es que el paciente que llega a emergencias pone sonda. Eso no es así. La uretra causa dolor tipo ardor. Ardor. A veces cuando migra un cálculo y va a salir, en hombres, tratan como de exprimirse la uretra para tratar de evacuar ese cálculo que les produce mucho ardor y dolor. Obvio, en la mujer lo que puede causar el dolor uretral simplemente como cistitis y es después de miccionar. Pero en el hombre, ¿cuál es la primera causa de dolor? La gonorrea. La gonorrea en el hombre, eso es, pero que siente el ardor
que le arde la uretra, antes de que cualquier secreción uretral ustedes deben tener atentos. Si el paciente les presenta cuadro de gonorrea, blenorragia, piensen que ese paciente es promiscuo. Y si ese paciente es promiscuo, puede tener cualquier otra enfermedad. Todavía hay ciertas estructuras sociales que sostienen que el hombre debe hacerse hombre rápidamente, que sea hombre, mediante el uso de prostitutas. Y existe la prostitución, que está la prostitución, aquella que está, las que están en la calle 18, en las calles, pero también existe prostitución clandestina, y la prostitución clandestina es la más peligrosa, porque no están bajo ningún cuidado. Aquellas que son prostitución, yo que sé cómo llamarlo, pero esa prostitución de cuando en vez les hacen las pruebas, las ven. Antes había un sitio en donde era la obligación para sacar una carnetización, para tenerlas en orden. Ahora, como fueron cambiadas las estructuras sanitarias, yo no sé realmente ese tipo de personas, a donde estén, quién les haga control, no sé. Pero ustedes tienen, como médicos, ustedes cuando tienen dolor uretral, hombre, ustedes piensen que puede ser promiscuo. Y al ser promiscuo, quiero decir que ustedes tienen que buscar todas las infecciones transmisibles, desde sífilis hasta VIH. Y no se van a olvidar nunca del chancro, y no se van tampoco a olvidar que también puede estar contagiando clamidias, ustedes tienen que pensarlo. Si no piensas, no lo buscas. Si no lo buscas, lo que vas a hacer es mala medicina. Estás siendo ineficiente e inefectivo. Y lo que les estoy abriendo el panorama es simplemente a todos ustedes cómo topográficamente irlos relacionando. El dolor, y casi para concluir, son 9:50, para concluir, nosotros somos médicos y vivimos del dolor ajeno. ¿Qué quiero decir con esta frase así tan rara? Yo no les estoy diciendo que sean materialistas. Lo que estoy diciendo, nosotros somos médicos, sí, somos profesionales. ¿Vivimos el dolor ajeno? Sí, porque el dolor nos va a hacer llegar a un diagnóstico profesional, y ese diagnóstico va a ser exacto. Cada que ustedes tengan dolor precordial, dolor torácico, dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho, dolor abdominal, dolor renal, tienen que analizarlo, tienen que verlo. Y una vez que lo vean, ahí sí, con el diagnóstico en el bolsillo, tienen que quitarle el dolor. Pregunta, señores, porque ya me toca ir a pasar lista. En el caso, doctor, de traumatismo, por ejemplo, por accidentes de tránsito, donde se ve afectado el riñón. Cuando tienes el dolor, cuando tienes la parte que corresponde el trauma en la parte lumbar, ese dolor, tienes dolor tipo brusco, o el trauma, que se puede estar mezclando con osteomuscular, pero lo característico ahí es, aparte del dolor que puede ser confuso, es que empieza a bajar el hematócrito. El hematócrito empieza a bajar.
Y ahí el retroperitoneo es mudo. No tienes cómo llegar a la palpación. No tienes entonces ahí la primera sospecha que ustedes tienen que tener, si baja el hematócrito en un politraumatismo, es pensar hígado, vaso y riñón. ¿Cómo vas a llegar al diagnóstico? Entonces le pides un eco para saber hígado, vaso, riñón. No sé si estás satisfecho con la respuesta. Sí, Ok. sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿O me pude explicar pedagógicamente o no me pararon bola? Vamos a desconectar la grabación.